Como ven, hoy comenzamos una nueva serie. ¿Y cómo se llama esa serie? ¿Cómo se llama? Viajando con Jesús, el Evangelio de Marcos. Viajando con Jesús. Y ese viaje para nosotros, en que vamos a seguir los movimientos de Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, nos va a durar 3 meses. Comenzamos ahora y vamos a terminar el domingo de Pascua, Florida. Y también a través de las estaciones de vida, todo este tiempo vamos a estar estudiando el Evangelio según San Marcos. Y por eso es que si vamos a hacer un viaje por carretera, ¿cuántos de ustedes han hecho un viaje por carretera? Está bueno eso. Pues necesitamos conocer nuestro chofer. Marcos es el chofer de este viaje por carretera que vamos a dar con Jesús. Y los choferes son personas realmente geniales, en mi opinión. Yo he estado con varios choferes en diferentes excursiones, expediciones, en viajes por carretera. Inclusive yo he sido chofer también. Una vez yo estaba en el seminario y unas damas me contrataron para que yo fuera el chofer de ellas desde la ciudad de Nueva Orleans hasta Dallas, Texas, donde iban ellos a unas conferencias. Y por poco choco un par de veces, pero gracias a Dios sobrevivió todo el mundo y ellas estaban muy agradecidas después. Pero es imprescindible que el chofer sepa su trabajo. Principalmente el chofer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Manejar, guiar, conducir. Pero un buen chofer en un viaje de este tipo que estamos nosotros haciendo, tiene que tener otras características, tiene que estar dispuesto a contestar preguntas. Los buenos choferes siempre contestan preguntas. También tiene que saber dónde están los buenos restaurantes. También tiene que estar dispuesto a cuando uno diga, tengo una situación, necesito que pare. Ok, bueno, para allá vamos. Que cuando hace falta cafecito, que también tenga. Yo recuerdo que cuando estaba en un viaje en Israel, el chofer era un israelí que había sido veterano de las fuerzas especiales del ejército. Y uno siempre se sentía más seguro cuando ese era el chofer. ¿Y sabe cómo se llamaba el hombre ese? Duby. Y yo le decía, ¿dónde habrá salido ese nombre? Duby. Pero Duby era un buen chofer. Y una de las cosas que me llama la atención de Duby es que una vez estábamos nosotros metidos en un lugar donde un desierto y todo el mundo con ganas de tomar agua y todo el mundo vaya, nadie trajo agua, que no hay agua. Y entonces Duby saca una nevera grande así, llena de ¿qué? De botellas de agua. Es interesante que estos choferes al final de los viajes siempre se le da una buena propinita. Y el buen chofer hace el viaje ameno y se ocupa de situaciones personales, nos enseña y nos muestra lugares de interés, nos da a nosotros las claves que hacen el viaje más agradable. Y es interesante que eso es exactamente lo que Marcos hace en su evangelio al guiarnos, al conducirnos en este viaje con Jesús. Vemos nosotros que lo hace memorable y especial y apunta a cosas que de otra manera pasaríamos por alto. Y por eso es que vamos a ir detenidamente mirando el Evangelio de Marcos. Y es un viaje por carretera, así que hace falta un buen chofer que también sea nuestro amigo. Yo no sé ustedes, pero después que uno se pasa un tiempo con un chofer en un viaje por carretera, ya todo el mundo son amigos. Todo el mundo se conoce por su nombre, ya tenemos esa confianza, le decimos al chofer, oye papo, tengo ganas de tomar un cafecito, cuando tú pases por ahí que veas un lugarcito bueno, ya tú sabes. Y enseguida esa persona nos alegra nuestro día y nuestro viaje haciendo eso. ¿Ustedes han pasado por eso? Y cuando uno es el chofer en un viaje de familia, entonces uno es el que tiene que estar haciendo todo eso, porque si no el viaje se convierte en una pesadilla, se convierte en algo atroz. Una de las cosas que tal vez ustedes encuentren sorprendente es que el Evangelio de Marcos es anónimo. ¿Qué quiere decir que es anónimo? Nadie sabe quién lo escribió. Lo cierto es que en el Evangelio nunca aparece el nombre de Marcos. Pero lo interesante es que la iglesia primitiva, los padres de la iglesia primitiva, los pastores y líderes, desde muy temprano, es más, del año más o menos 130, tenemos un escrito que nos dice
que Marcos fue el que escribió el primer evangelio. Y muchos piensan que este es el primer evangelio cronológicamente que aparece en la historia de la iglesia. Aunque el autor nunca es mencionado por nombre, es un hombre, una persona que está bastante activa en las páginas del Nuevo Testamento. Se cree que fue compañero de trabajo con Pablo y Bernabé. Se cree, según Pablo en Colosenses, que era primo o sobrino de Bernabé. También vemos que lo llevaron consigo a un viaje misionero. Tuvieron una gran disputa porque este muchacho se desapareció cuando más lo necesitaban. Y entonces cuando van a reanudar otro viaje, Pablo y Bernabé, los grandes discípulos, se separan. Un quiebre terrible. Entonces Bernabé se va con Juan Marcos y el señor Pablo se va con Silas, y más adelante ellos otra vez se reconcilian, y se ve que Pablo menciona que cuando estaba él en Roma, el único que estaba con él, ¿quién era? Juan Marcos. Él habla muy bien de Juan Marcos. También se cree, según Pedro, que nos dice en sus cartas, que Marcos también estaba con él, y se cree que Juan Marcos era el más o menos asistente o secretario del apóstol Pedro. O sea que es una persona que vivió el primer siglo y pudo experimentar muchos de los eventos que él nos narra en su evangelio. Queremos nosotros ver que tuvo desde un balcón especial, él pudo mirar cómo se desarrolló la vida de Jesús, cómo se desarrolló la vida de la iglesia. Y por eso es que leímos este pasaje. Es interesante que estamos comenzando el estudio de Marcos en el libro de los Hechos. Pero en este pasaje vemos nosotros algo bien interesante. Ya la iglesia estaba activa, ya estaba surgiendo, pero cuando la cosa va bien, de pronto ¿qué? Viene la persecución. Y empezaron a perseguir a los cristianos. Y a Pedro lo pusieron en la cárcel. Pero entonces, ¿cómo sale Pedro de la cárcel? ¿Cuánto a usted le gusta jugar Monopolio? Ustedes saben que en el Monopolio hay una tarjetita que dice salga de la cárcel gratis. Y alguien le dio una tarjetita de esas a Pedro, porque él la usó y se apareció ¿quién? Un ángel. Dice que abrió todas las puertas, acabó con los soldados, salió Pedro, se encuentra en la calle. Entonces dice el relato de los Hechos que entonces Pedro en el medio de la calle dice: ahora sé que en verdad que Dios ha enviado un ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes. O sea que Herodes lo quería ¿qué? Matar. Y entonces él va a la casa de ¿quién? Bueno, dice aquí, ustedes miren ahí la palabra, dice a la casa de María, la madre de ¿quién? De Juan, el apóstol. No, llamado también ¿quién? Marcos. Ahí vemos un detalle de este hombre que es nuestro chofer en este viaje con Jesús. Marcos era parte de una familia prominente donde esta señora María, su madre, estaba auspiciando la iglesia en su casa. ¿Cuántos de ustedes son parte de una estación de vida? Bueno, pues la estación de vida donde Pedro fue era esta. Y estaba en casa ¿de quién? De María. Y Juan Marcos era uno de los que vivía ahí. Entonces esta muchacha que viene a abrir la puerta, Rodé, cuando se da cuenta de que es Pedro, se le olvida abrir la puerta. Y entonces da la noticia, nadie la cree. Al fin el pobre Pedro lo dejan entrar. Y entonces ellos no saben qué le dicen, cállense todo el mundo. Y entonces les explica que se tiene que ir. Y entonces Pedro se va y les dice: informen a Jacobo, el pastor de la iglesia, y a los hermanos que me tengo que desaparecer. En medio de esa situación de temor, en medio de esa situación de persecución, en medio de esa situación terrible, bajamos un par de versículos abajo, en el versículo 24 dice: la palabra del Señor, ¿qué? Crecía y se multiplicaba. ¿Cuántos de ustedes creen eso? En medio de la pandemia, esta iglesia, ¿qué ha hecho? Crecido y se ha multiplicado. En medio de la pandemia, las ofrendas, en vez de ir para abajo, ¿para dónde han ido? Para arriba. En medio de la pandemia, vamos a tener una reunión de negocio ahora porque queremos hacer ¿qué cosa? Hacer una construcción. En medio de la pandemia, ¿quién cree eso? Pero la iglesia en medio
de peligro y de situaciones difíciles siempre crece y se multiplica por la palabra del Señor. Y entonces viene una notita bien interesante. Bernabé y Saulo, porque la historia comienza en el capítulo antes de este, que ellos habían ido a Jerusalén. Dice que regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión de ir a conversar con los líderes ahí. Y dice, llevando consigo ¿a quién? A Juan, llamado también Marcos. O sea que Marcos de pronto estaba en Jerusalén y ahora se lo llevan ¿para dónde? Con la misión. Y así es donde Marcos empieza en Antioquía ya su tarea. Entonces vemos que este hombre Marcos era un hombre de múltiples oficios. ¿Ok? Ustedes saben la palabra esa, milusos. Un miluso, quiere decir una palabra que significa que una persona que puede hacer muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer muchas cosas? Yo sé que aquí hay hermanitos que pueden hacer un montón de cosas. Yo desgraciadamente no soy uno de ellos. Pero hay personas que tienen múltiples oficios y son buenos en ellos. Y permítanme compartir con ustedes en el tiempito que nos queda algunos de los oficios o trabajos que Marcos tuvo que cumplir para lograr tener éxito en el gran trabajo que comparte con nosotros en este viaje con Jesús. En primer lugar, vemos nosotros que Marcos el evangelista fue un gran chofer de viaje por carretera. No todo el mundo es un gran chofer, pero este Marcos fue un gran chofer de viaje por carretera. El evangelio de Marcos es una narración de una gran aventura. ¿A cuántos de ustedes les gustan las aventuras? ¿A cuántos de ustedes les gustan las montañas rusas? Vengo yo con el hijo mío y le digo, mira, esta montaña de rusa es un poquito difícil. Vamos a sentarnos para atrás, porque así cuando vaya para adelante, los de adelante van primero y nosotros nos sentamos para atrás. Y nosotros ahí sentaditos ahí, pop, 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 y cuando llega arriba hace así, ¡fum! Y nos echa a nosotros para adelante. Entonces los que estaban atrás, como dice la Biblia, los últimos vinieron y se convirtieron en ¿qué? En los primeros. Y estamos así de pronto. ¡Guau! Quiero decirles que jamás he tenido el privilegio de montar en una montaña rusa con mi esposa. Porque si a mí me gusta la aventura, a ella ¿qué pasa? Entonces lo que le estoy diciendo es que este evangelio es un evangelio de aventura. ¿Cuántos de ustedes han ido en un viaje de carretera con familia o con hijos? Cuando yo tenía a mis hijos pequeños, yo no tenía dinero, éramos pobres, no teníamos para comprar un RV o un trailer de eso que uno va, una casa rodante, no es nada de eso. Y entonces compramos un van verde, que es horrible, y inmenso, de eso que tiene el techo para arriba, y tenía un televisorcito, ¿ok? Un televisorcito, y los muchachos, bueno, pues para allá íbamos, había la parte de atrás que se hacía una cama, y bueno, con ese van fuimos a la Seca y a la Meca, y tenemos historias, que no puedo contar ninguna porque los hijos míos me matan, si cuento algunos de los detalles de eso, pero ya ustedes se pueden imaginar, porque ustedes también lo han pasado, cuando uno va en ese espacio reducido, viajando y todo, salen un montón de cosas que en otros lugares no salen. Salen tensiones, emociones que en otros lugares no salen. Y ustedes saben lo que estoy hablando yo. En el idioma original en que este evangelio fue escrito, en el griego, hay una conjunción que aparece mucho. Y ¿saben la conjunción? ¿Qué? Y para aquí y para allá. En griego la palabra es kai. ¿Cuántos de ustedes pueden decir kai? A ver, kai. Kai, eso quiere decir y en griego. Entonces esa conjunción kai aparece mucho en Marcos. Kai, donde quiera que Jesús se mueva. Kai. Entonces vemos a Jesús muy activo. El otro término favorito del evangelio de Marcos es la palabra inmediatamente. Si usted tiene la Reina Valera del 60, usted va a verlo muchísimo. Inmediatamente. Entonces Jesús no se para. Jesús inmediatamente fue para aquí, inmediatamente fue para allá, inmediatamente. Y tenemos un sermón más adelante que solo va a mirar esa frase en Marcos, inmediatamente. O sea, un Jesús que está activo en el mundo, un Jesús que es productivo, que cambia situaciones, que cambia a las personas, que cambia la historia del mundo. Y eso es lo que Marcos nos enseña. El Jesús de Marcos es emocionante e interesante. ¿Cuántos de ustedes han oído un sermón aburrido? Yo espero que no sea el mío. Pero el Jesús de Marcos no tiene sermones
aburridos. Siempre tiene a los que están escuchando ahí a la expectativa, y están ellos captando cada palabra que viene, porque el Jesús de Marcos es un Jesús heroico. ¿Cuántos de ustedes han visto las fotos de Jesús que aparecen en los museos de Jesús? Jesús parece que el pobre está desnutrido. Hay veces que usted va a las iglesias católicas y ve los Cristos, y los Cristos, yo digo, Dios mío, si ese Jesús, pobre de nosotros. Pero el Jesús de Marcos es robusto, es un Jesús que participa en la vida, que goza de la vida. El Jesús de Marcos está lleno de historias interesantes. ¿Cuántos de ustedes no han tenido un amigo así? O una amiga así. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario en Texas, se apareció un muchacho norteamericano, rubio, y era ministro de música. Y adivinen cómo se llamaba. ¿Cómo se llama? Marcos. Y nos hicimos grandes amigos porque los dos estábamos en la misma onda. Y entonces, pero este tipo era el doble. Imagínense yo cuando tenía 20 y pico de años que no paraba, este tipo era el doble de quien yo era. Y entonces pues andábamos para arriba con decirle que él logró que por 3 meses seguidos yo me levantara a las 6 de la mañana para ir con él a una clase de aeróbica. ¿Cuántos de ustedes han hecho ejercicio aeróbico de ese? Y cuando aquella pronuncia yo, entonces aprendí yo a hacer todos esos ejercicios. Bien bonito, pero era una persona interesante, tenía un montón de historias. Yo me quedaba escuchando todas las historias y decía, pero eso será verdad. Sí, fue verdad. Y me contaba historias, pero bien interesantes. ¿Han conocido ustedes a una persona así? Ese es el evangelista Marcos. Una persona agradable, una persona que está para conocer nuestras necesidades, pero para invitarnos a ir en un viaje con Jesús. Y vemos que el evangelista Marcos es un gran chofer de viajes en carreteras. Y lo vamos a ver a través de estos 3 meses. Lo segundo que quiero yo compartir con ustedes es que Marcos, el evangelista, fue un gran reportero de noticias. ¿Cuántos de ustedes ven las noticias? Yo antes veía las noticias, ahora las agarro en el internet. Antes se escuchaban las noticias, pero siempre tenemos nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen un canal favorito de noticias? El 7, el 4, sí tenemos. Entonces siempre estamos mirando. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado en afinidad con el locutor, el que está contando las noticias. Un editor me dijo una vez a mí: Lema, nosotros no hacemos las noticias, nosotros escribimos las noticias. ¿Y por qué me dijo eso a mí? Parece que yo me había pasado y había yo cambiado un poco la noticia y me había yo metido en la noticia. Pero la realidad es que un buen reportero tiene que compartir las noticias lo más objetivamente que pueda. Él no está para poner una opinión. Para eso existe la página de opiniones. Él está para poner los datos, los hechos, tal y como sucedieron, para que aquellos que no estaban lo puedan ver así. Yo he tenido un periodo en mi vida donde yo fui reportero y he trabajado en servicios de prensa como Baptist Press y otros más, y de periódicos, y he escrito un montón de artículos por esa vía durante muchos años, y he logrado escribir un montón de buenos reportajes, porque un buen reportaje tiene ciertas características. Un buen reportero siempre recuerda: tú no eres la noticia. O sea, no es como cuando uno está en Instagram o en Facebook. No, nada de eso. Un reportero está ahí para compartir la noticia como testigo para aquellos que no están. Para aquellos que no están. Y entonces el reportero es insertado en situaciones bien interesantes, pero usted está ahí ¿para qué? Para reportar la noticia, no para decir, mira lo que me pasó a mí. Entonces, Marcos es un buen reportero. Marcos escribe la narración de Jesús en pequeñas historias. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Es un montón de pequeñas historias, y la palabra técnica que se usa es perícope. A ver, ¿cuántos de ustedes pueden decir perícope?
Perícope, a mí me parece que es el nombre de un pájaro. Perícope, ¿dónde está mi perícope? Tengo un perícope. Entonces, hay un montón de perícopes, de historias breves que Marco ensarta como si fuera un gran collar. 16 capítulos de pequeñas historias o perícopes que nos dan a nosotros, por decirlo así, un paisaje de quién es Jesús. Si usted va a Marcos, se encuentra que nos dio un montón de información acerca de Jesús. Mire todos los milagros de Jesús que Marcos registra. Miren todas las parábolas de Jesús que Marcos registra. El capítulo 13 de Marcos. ¿Cuántos de ustedes saben que Marcos tiene un capítulo 13? Yo no soy supersticioso, pero el capítulo 13 de Marcos le dicen el pequeño Apocalipsis y narra cómo va a terminar este mundo. Es algo pero fascinante. Y aparece ahí en el libro de Marcos. Marcos nos da a nosotros detalles que explican la pasión de Jesús, o sea, los sufrimientos de Jesús. Ustedes saben que la mitad del libro de Marcos es sobre la muerte de Jesús y lo que pasó en esa semana. Y es interesante que en el libro de Marcos no aparece nada del nacimiento de Jesús. Casi todo es su ministerio y la mitad del libro completo es lo que pasó en la última semana de su vida. Marcos nos da detalles importantes de eventos en la vida de Jesús que nos invitan a nosotros a compartir el viaje que él está narrando. Hay un pasaje bien interesante en Marcos que solo aparece en el Evangelio de Marcos y está bien, pero bien extraño. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué este tipo puso eso ahí? Si ustedes buscan en el capítulo 14 de Marcos, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un streaker? Aquí en los años 80 eso apareció mucho. Son personas que se desnudan completamente y salen corriendo por un lugar público. Y aparecen en las canchas de fútbol, aparecen en los juegos. Siempre hay alguien que quiere sacar la atención y lo que hacen es que se quitan la ropa y van corriendo. Pues ustedes saben que en la Biblia aparece un streaker. Busquen ahí en el capítulo 14 del libro de Marcos, el versículo 51. Estamos en un momento oscuro. Estamos en una situación terrible. Jesús acaba de terminar la última cena con sus discípulos. Él va al Getsemaní. Él ahí está postrado delante de Dios. De pronto los discípulos que no querían orar, que estaban dormidos, y viene una turba con antorchas, con palos, y viene uno de los apóstoles, nada más y nada menos que, ¿cómo se llamaba él? Judas. Y Judas Iscariote viene y le da un beso a Jesús. Y en esa confusión, Pedro, dice el Evangelio de Lucas, saca una espada, le corta la oreja a un tipo. Jesús sana la oreja del hombre. Y en todo eso, fíjense lo que dice. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo. Y lo prendieron. ¿Y el tipo qué hizo? Dice, dejando la sábana, escapó desnudo. Ustedes saben que ningún evangelio dice eso. Ni el libro de los Hechos, nada. Entonces la pregunta, ¿y por qué en el libro de Marcos? Porque se cree que el streaker que estaba con la sabanita era el evangelista Marcos. Y él pone eso tal vez como una nota de humor. No sabemos exactamente, es una pregunta que podemos hacer cuando lleguemos al cielo. Pero lo que más nos llama la atención de Marcos no es de que es un gran chofer de un viaje de carretera con Jesús. Y lo que nos llama la atención no es simplemente que era un buen reportero. Lo que nos llama la atención de Marcos es que es un hombre que podemos ver toda su historia y ver que Marcos, el evangelista, fue un gran discípulo de Jesús. ¿Ustedes agarraron eso? El que escribió el libro de Marcos se ve, se sabe, se huele, se palpa que era un gran seguidor de Jesús, era un gran discípulo. Él no era uno de los 12 apóstoles. Nunca aparece Juan Marcos como uno de los 12 apóstoles, a pesar de que era contemporáneo de Jesús y a pesar de que era un testigo de muchos de los eventos que aparecen en
el Evangelio según Marcos. Se cree, algunos eruditos creen que Juan Marcos era uno de los 70 que fueron enviados en misión por Jesús. Algunos piensan, como estaba yo compartiendo con ustedes, que la última cena tomó lugar en la casa de María, donde Pedro fue cuando salió de la cárcel, que en esa casa tenían un salón bien grande y ahí es donde se celebra la cena del Señor con Jesús y sus discípulos, la Pascua que él celebró. Se cree que él estaba allí. Si creemos la historia del joven que salió con la sábana y salió después corriendo desnudo, y si ese es Marcos, él estaba allí cuando aprendieron a Jesús. Seguro que Marcos estaba allí en la crucifixión. Seguro que Marcos estaba allí cuando Jesús comparte la resurrección con sus seguidores. Seguro que Marcos estaba allí para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estaba allí para el comienzo de la iglesia primitiva en Jerusalén, porque la iglesia prácticamente comenzó ¿en dónde? En su casa. Por lo menos había una estación de vida en su casa. Vemos que él entonces sale con Pablo y Bernabé. Vemos que después sigue con Pedro. O sea que este hombre estaba en el centro de todo el movimiento de lo que es la iglesia cristiana. Él lo vio todo de primera mano, pero no solamente lo vio y no solamente lo reportó, sino que la razón que lo hace es porque él fue transformado por esos eventos que él narra. Él fue transformado por ese Jesús a quien él había conocido. Él conocía la realidad de la persecución. Lo había visto en primera mano, lo que es la persecución en Jerusalén. Lo había visto en Judea, lo había visto en Asia Menor y en Roma. Él estaba allí, se cree, según la narrativa que tenemos de la historia, cuando Nerón le dio candela a Roma. Y cuando el loco Nerón hizo eso, ¿a quién le echó la culpa? A los cristianos. Y miles de cristianos fueron martirizados por el cruel Nerón. Nerón cogía a los cristianos, los amarraba en un palo, los levantaba y les daba candela. Y esas eran las antorchas que iluminaban sus fiestas de noche. Nerón usó a los cristianos como los chivos de expiación de su locura. Y entonces ahí estaba Marcos cuando martirizaron a Pedro en Roma. Ahí estaba Marcos seguro cuando martirizaron a Pablo, porque era en ese tiempo en que él estaba. La iglesia en su historia primitiva nos cuenta de Marcos que vivió todo lo que un cristiano vive en una vida normal. Conocía el sabor del fracaso. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el fracaso? Ya que sabe. Marcos lo sabía. ¿Por qué? Porque cuando estaba con Pablo y con Bernabé en Panfilia, él decidió, me tengo que ir. No se sabe si fue porque tenía una noviecita. Hay algunos que piensan eso. Se saben que el amor vuelve loco a la gente. No se sabe si es que se le fue todo el valor para las canillas y se quedó temeroso y cogió y se fue. La cuestión es que causó una disrupción grande en la empresa misionera. Y Pablo parece que no se lo perdona. Y después Pablo y Bernabé se separan por eso. Pero más adelante Pablo hace las paces con Juan Marcos. Entonces Juan Marcos conocía el don de la restitución y el perdón. Conocía el valor de una segunda oportunidad. ¿Cuántos de ustedes quieren una segunda oportunidad? Porque muchas veces nosotros echamos a perder todo y necesitamos que alguien nos dé, ¿qué cosa? Una segunda oportunidad. Y eso es lo que él recibe. Él sabía cómo superar su fracaso. Maduró con el tiempo como un gran discípulo, como un periodista, conductor y evangelista. En la última instancia se cree que Marcos dejó a Roma, se fue a Alejandría como pastor de aquella iglesia en la ciudad de Alejandría en Egipto, y ahí terminó su vida martirizado cuando unos que estaban en contra lo mataron, lo asesinaron en Alejandría. Y eso es lo que nos dice la historia o la leyenda cristiana, porque no se sabe exactamente cómo era la cosa, pero se cree que es verídico el relato ese. Vemos nosotros que Marcos era una persona normal. ¿Cuántas personas normales tenemos aquí nosotros? No me asusten, no me asusten.
Marcos era una persona normal que tenía un llamado especial y una oportunidad especial. Y muchos de nosotros podemos experimentar eso. Somos gente normales y lo que Dios nos da es un llamado especial y una oportunidad especial para llevar a cabo cosas que solo Él puede poner en nuestro camino. Marcos es un tipo agradable, es el tipo que vive al lado de tu casa, que cuando tú necesitas una herramienta, Él es el que te la presta. Él es el que cuando tú te vas de viaje, es el que te cuida la casa. Es la persona que tú quieres compartir el juego de fútbol o que tú quieres ir en un viaje inclusive con esa persona, porque son gente agradable. Son personas que saben vivir la vida con madurez. A través de este libro que nosotros tenemos aquí, el Evangelio de Marcos, Él comparte su experiencia de vida con nosotros. Él nos lleva de viaje con Jesús. Un viaje que cambió la vida de Marcos. Un viaje que puede cambiar tu vida. Y eso es lo que nosotros vemos en este evangelio. Un viaje con Jesús, con un chofer que se llama Marcos. Marcos presentó al mundo por primera vez en forma escrita la vida de Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. Marcos estaba convencido de la verdad de las afirmaciones de Jesús y acerca de Jesús. Él comienza su evangelio de una manera, pero bien brusca. Dice, en el principio era el evangelio, las buenas noticias de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y él comienza desde el principio con la convicción de que Jesús era Dios aquí en la tierra. Y él presenta su evangelio como un viaje que demuestra la realidad de esa convicción. Él experimentó esas buenas nuevas a medida que ellas transformaban su vida. Y él te invita hoy a permitir que tú puedas compartir las mismas creencias y convicciones. Y él quiere que vivas la vida según el Jesús que él nos presenta. Ahora, lo interesante es que Marcos escribe en un tiempo de persecución, un tiempo volátil políticamente. Los romanos no sabían qué hacer con los judíos. En el año 70 destruyen el templo, pero no queda nada. Nerón con sus locuras cambia la política del imperio. Vienen otros emperadores peores que Nerón. La situación para los cristianos era bien difícil y Marcos entonces les ministra a ellos y les ministra a toda la comunidad que está pasando por aquello con las palabras de un libro que nosotros tenemos en nuestras manos, y él nos invita a hacer ese recorrido con Jesús. Una de las maneras en que yo quiero compartir el meollo o el centro de eso que Marcos presenta es lo que se llama los 3 círculos. Yo quiero compartir con ustedes los 3 círculos y ustedes lo van a oír y lo van a oír. Inclusive les invito a que busquen el app, así se llama, los 3 círculos, está en español. Y es la manera en que nosotros vemos el plan de Dios en nosotros. Marcos nos enseña desde el principio, y por eso que él empieza casi como el libro de Génesis, como el libro de Juan. En el principio, cuando Dios obró para crear este mundo, todo lo hizo perfecto. Dice la Biblia que cada vez que Dios hacía algo, era ¿cómo? Bueno, era bueno, era bueno. Y viene el hombre, y entonces ese mundo bueno y perfecto de Dios, y nosotros somos los que lo echamos a perder. Nosotros somos los que con nuestra obediencia invitamos al pecado a reinar en nosotros. Y somos los reos de la muerte desde ese momento por el pecado que nuestros padres comenzaron, y nosotros seguimos en ese pecado. Nosotros vivimos en un mundo quebrantado, y lo que vemos en Marcos es que un montón de gentes que están viviendo vidas quebrantadas en un mundo quebrantado.
O sea, algunos eran perseguidos, pero otros tenían que vivir con todo aquello. Y lo que Marcos presenta es a Jesús. Y él invita a las personas a través de este viaje a que ellos cambien de dirección, a que giren hacia el plan de Dios que está en Jesús y que sigan a Jesús como Salvador y como Señor. Y Marcos entonces dedica todo su libro, casi más de la mitad, para lo que es la cruz de Jesús. Vemos a un Jesús crucificado. Vemos a un Jesús que sube a la cruz y lleva nuestro pecado. Pero vemos a un Jesús que baja de la cruz. Lo ponen en una tumba por 3 días. Y al tercer día, ¿qué sucede? Jesús resucita. Y una vez más tenemos nosotros la oportunidad de creer en Jesús, de seguirle como sus discípulos y recobrar lo que el ser humano había perdido en el principio. Recobrar una relación personal con Dios el Padre. Por eso es que oramos, porque sabemos que Dios nos prometió que nos iba a escuchar. Tenemos una vez más el derecho de participar en un mundo perfecto y el Señor nos invita a vida eterna con Él por siempre, basado en lo que Jesús hizo por nosotros, según Marcos lo describe. Y eso es lo que nosotros queremos compartir contigo. Yo quiero que todo el mundo tome la tarjetita que está delante de ustedes y vamos a orar. Yo voy a hacer una oración y tú puedes hacer esa oración tuya. Si tú no tienes una relación con Jesús, si tú no has experimentado la vida de transformación, donde Dios perdona nuestros pecados por la obra de Jesús, este es tu momento. Vamos a orar. Yo te invito a ti que si tú estás pasando por una situación de quebrantamiento, que tú le des al Señor la oportunidad de seguir con Marcos y de entrar en ese viaje que va a cambiar tu vida. Un viaje transformador. Marcos no nos deja en el aire. Vamos a orar. Si tú quieres, haz esta oración tuya en tu corazón. Señor Jesús, gracias porque podemos nosotros tener el Evangelio de Marcos para guiarnos a la vida eterna. Al Evangelio, las buenas noticias de que Dios, que creó un mundo perfecto, nos dio la solución al pecado cuando nosotros quebrantamos todo, rompimos la perfección que Dios nos dio. Y nosotros vivimos en mundos quebrantados, en situaciones que nosotros no podemos resolver. Vivimos nosotros deprimidos, angustiados, tristes, porque no vemos salida en el callejón en que nos encontramos. Pero Señor, yo te pido que tú abras nuestros corazones. Señor, yo creo que Jesús vino a esta tierra y ministró y murió en una cruz por mis pecados. Y que Jesús fue bajado de esa cruz y puesto en un sepulcro. Y al tercer día, por el poder tuyo, oh Dios, Jesús fue resucitado de los muertos. Y nos da la oportunidad de creer en Él, de nosotros ser perdonados de nuestros pecados. Señor, yo te pido perdón de mis pecados. Yo quiero que tú me transformes. Yo me arrepiento de haber pecado contra ti. Señor, yo creo que Jesús es el Salvador del mundo y el Señor del mundo. Yo creo que Él fue a la cruz por mí, que resucitó por mí. Y ahora, Señor, yo quiero experimentar la vida eterna contigo por siempre. Yo quiero entrar a la perfección de tu voluntad. Yo quiero compartir aquí en la tierra y después en el cielo contigo mi vida por siempre. Esa es mi oración en Cristo Jesús.